Generalmente pensamos que los filósofos deberían estar orgullosos de sus grandes cerebros y ser aficionados a la autorreflexión y al análisis racional. Pero hay un filósofo, nacido en Francia en el año 1533, que tenía una visión refrescantemente distinta. Michel de Montaigne fue un intelectual que se pasó la vida escribiendo para rebatir la arrogancia de los intelectuales. En su gran obra maestra, Los Ensayos, se muestra implacablemente sabio e inteligente, pero también siempre modesto y dispuesto a desacreditar las pretensiones del saber. Además, es extremadamente divertido, recortando a sus lectores. Aprender que hemos dicho o hecho una estupidez no es nada. Debemos aprender una lección más amplia e importante, que no somos más que imbéciles. O como él decía, en el trono más alto del mundo estamos sentados, todavía sobre nuestros culos. Montaigne era un niño del Renacimiento, y los filósofos antiguos, populares en la época de Montaigne, creían que nuestros poderes de la razón podían proporcionarnos una felicidad y una grandeza negadas a otras criaturas. La razón era una herramienta sofisticada, casi divina, que nos permitía dominar el mundo y a nosotros mismos. Así lo defendían filósofos como Cicerón, pero esta caracterización de la razón humana enfureció a Montaigne. Después de relacionarse con académicos y filósofos, escribió: en la práctica, miles de mujercitas en sus aldeas han vivido vidas más apacibles, más ecuánimes y más constantes que Cicerón. No es que los seres humanos no puedan razonar, sino que tienden a ser demasiado arrogantes sobre los límites de sus cerebros. Como escribió, nuestra vida consiste en parte en la locura, en parte en la sabiduría. Quien escribe sobre ella simplemente con respeto y por norma se deja más de la mitad. Quizá el ejemplo más evidente de nuestra locura sea la lucha por vivir dentro de un cuerpo humano. Nuestros cuerpos huelen, duelen, se hunden, pulsan, palpitan y envejecen, sean cuales sean los deseos de nuestras mentes. Montaigne fue el primer y posiblemente el único filósofo del mundo que habló largo y tendido sobre la impotencia, que le parecía un ejemplo paradigmático de lo locas y frágiles que son nuestras mentes. Montaigne tenía un amigo que se había vuelto impotente con una mujer que le gustaba especialmente. Montaigne no culpaba al pene. El problema era la mente, la noción opresiva de que tenemos un control total sobre nuestros cuerpos, y el horror de apartarnos de esta normalidad teórica. La solución, decía Montaigne, era redibujar nuestro sentido de lo que es normal, aceptando la pérdida de control sobre el pene como una posibilidad común e inofensiva al hacer el amor. Se podía evitar que ocurriera, como acabó descubriendo el hombre afectado. En la cama con una mujer aprendió a admitir de antemano que padecía esta enfermedad y a hablar abiertamente de ella, aliviando así las tensiones de su alma. Soportando la enfermedad como algo previsible, su sensación de constricción disminuía y le pesaba menos. La franqueza de Montaigne permite aliviar las tensiones del alma del lector. Un hombre que fracasaba con su novia podía recuperar fuerzas y calmar las ansiedades de su amada aceptando que su impotencia pertenecía a un amplio reino de contratiempos sexuales, ni muy raros ni muy peculiares. Montaigne era igualmente franco sobre las limitaciones de su intelecto y de su utilidad. El mundo académico gozaba de gran prestigio en la época de Montaigne, como en la nuestra. Sin embargo, aunque Montaigne era un excelente erudito, odiaba la pedantería en el mundo académico. Solo quería aprender cosas que fueran útiles y atacaba implacablemente a los académicos por estar fuera de onda. Si el hombre fuera sabio, mediría el verdadero valor de cualquier cosa por su utilidad y adecuación a su vida, decía. Solo vale la pena comprender lo que nos hace sentir mejor. En esta línea, Montaigne se burlaba de los libros difíciles de leer. Admitía ante sus lectores que Platón le parecía más que un poco aburrido y que solo quería divertirse con los libros. No estoy dispuesto a devanarme los sesos por nada, ni siquiera por aprender, por muy valioso que sea. Lo único que busco en los libros es obtener placer con un pasatiempo honorable. Si me encuentro con pasajes difíciles en mi lectura, no me muerdo las uñas por ellos. Después de hacer una carga o dos, los dejo estar. Si un libro me cansa, retomo otro. Podía ser bastante cáustico con los filósofos incomprensibles. La dificultad
es una moneda con la que los doctos se conjuran para no revelar la vanidad de sus estudios y que la estupidez humana esté deseosa de aceptar como pago. Montaigne observó cómo una cultura erudita intimidatoria ha hecho que todos estudiemos los libros de otras personas mucho antes de estudiar nuestras propias mentes. Y sin embargo, como él decía, somos más ricos de lo que pensamos, cada uno de nosotros. Montaigne es refrescante porque describe una vida reconociblemente parecida a la nuestra, y sin embargo inspiradora. Es un ideal muy humano. Todos podemos llegar a ideas sabias si dejamos de considerarnos inadecuados para la tarea, solo porque no tenemos 2000 años, o no nos interesan los temas de los diálogos de Platón, o tenemos una vida supuestamente ordinaria. Montaigne nos tranquiliza. Se puede adjuntar toda la filosofía moral a una vida privada corriente tan bien como a una con cosas más ricas. En el retrato redibujado por Montaigne del ser humano adecuado y semirracional, es posible no hablar griego, cambiar de opinión después de comer, aburrirse con un libro, ser impotente y no conocer prácticamente a ninguno de los filósofos de la antigüedad. Una vida ordinaria virtuosa que se esfuerce por alcanzar la sabiduría, pero que nunca se aleja de la locura, es un logro suficiente. Montaigne sigue siendo el gran intelectual legible con el que podemos reírnos de intelectuales y pretensiones de muchos tipos. Fue un soplo de aire fresco en los pasillos enclaustrados, ajenos al mundo y snobs de la Academia del siglo XVI. Y como la Academia, por desgracia, no ha cambiado mucho, él sigue siendo una inspiración y un consuelo para todos los que nos sentimos rutinariamente oprimidos y tratados con condescendencia por la pedantería y la arrogancia de la llamada gente inteligente. Sin más me despido, nos vemos en próximos vídeos.